está con nosotros el general José Miguel Soto Jiménez, el presidente de la Quinta República y amigo nuestro, general. Sí. Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, pero no solamente eso, la satisfacción es nuestra. Es más, tengo un chisme. Ajá. ¿Ah, sí? Claro. Ya me hacían falta. Muy complacido de estar Qué aquí. bueno tenerlo por aquí. Sí, sí. Mire, esta es su última producción literaria. Mira, hay que hacer una aclaración. Esa no es mi última, y te la voy a explicar, no es mi última producción literaria. Bueno, en la secuencia del libro sí. Los que mataron el miedo. Pero resulta que esa es la recopilación de mis artículos de periódico, del Listín Diario. Una columna, yo tenía 2 columnas hace años. Una se llamaba Dominicaneando y otra era de carácter histórico. Entonces, esos son mis artículos y sale a los 20 años de haber sido publicado. Importante señalar que eso dio origen, y te lo voy a explicar también, esos artículos dieron origen a la investigación mía sobre el magnicidio de Trujillo, ¿verdad? Que se llama Malfiní. Sí, Eso fue lo que motivó eso. Porque mira, en el momento que yo comencé a escribir los artículos, y digo que ahora sale ese libro, es una especie de, tengo como un dejo de vergüenza, porque el país tiene tantos problemas, ¿verdad? Que ponerse a recrear. Bueno, pero el asunto fue que en el momento que eso comenzó, y por lo que yo comencé a escribir eso, era porque organizando mi biblioteca, yo encontré 346 libros sobre Trujillo, hace 20 años. ¿Verdad? Trujillo ha dado vida. No, pero mire, los solo libros que más se venden son esos. para que lo sepa. Sí, señor. O sea, hay entre los escritores que Trujillo vende. Y entonces, ahora resulta que, para reiterar eso, que hay 620, yo tengo en mi biblioteca ahora 627 libros sobre Trujillo. Y ahora mismo hay 3 o 4 libros en la recámara. Sí, en producción. Que van a salir quizá estoy cometiendo una indiscreción, van a salir con motivo de la feria del libro histórico del Archivo General de la Nación. Ayer teníamos nosotros hoy mismo a Víctor Grimaldi. Sí. Y él El está, escritor. está Está en eso también. está haciendo un libro, otro sobre Trujillo, tiene 3. No, yo pienso 3, tiene 3, pero son libros que han sido reeditados, corregidos y aumentados. El escritor, Sí. no el general, el escritor, fuera de sus propias producciones alrededor de Trujillo, ¿cuáles obras considera que han sido más fieles a narrar hechos alrededor de Trujillo? Bueno, pero yo estaba mirando la producción de Orlando Hinoa, que me llamó un gran investigador, me llamó mucho. y un historiador desde el punto de vista académico muy consolidado, muy documentado. Sí. Y como dijo Freddy, también amigo mío. Pero te voy a decir algo. Fíjate, precisamente esa es la motivación. Hace 20 años, y eso sale precisamente, creo que a los 135 años del aniversario del Listín, el libro, yo te diría que yo hice un compromiso de no escribir más sobre Trujillo. Pero hace 20 años, ¿tú sabes por qué? Y lo he cumplido. Porque mi obra, Malfiní, hay que llevarse los números de la pregunta que tú hacías, tiene 7 ediciones. ¿Verdad? Yeah. Hay otros que tienen, no sobre Malfiní tiene 7 ediciones. Y déjame decirte, hay que tirar otra porque está casi agotado. Y ¿Por qué tanta recurrencia en torno al hecho de Trujillo? Si han habido tantos acontecimientos históricos en el país que pudieran ser de ese mismo nivel de trascendencia. Sí. Está el hecho que marcó al país de abril del 1965. Claro. Está los gobiernos de Balaguer, que como un referente de lo que es el poder, valdría la pena documentarlo. Sí. Está el pago de la deuda eterna y la reconstrucción de la capital, de la mano de Trujillo, pero la reconstrucción de la capital como hechos. Están las 3
intervenciones norteamericanas, por decir hechos. No, pero que es que los hechos, vuelvo y le digo lo que le decía a mi amigo Freddy, el hecho está en los números. Es que fueron 31 años de gobierno, ¿eh? Vamos a llamarle de jefatura, ¿verdad? Y eso no se puede borrar de la historia, por más que usted quiera, ¿verdad? General. Y hay una serie de acontecimientos que ocurrieron en esos 31 años, porque todo el mundo lo sintetiza. Lo sintetiza. Él organizó el país. No. Pero no es que lo diga tú, ni que lo diga yo, ni que lo digan otros interesados. El problema es que el profesor Juan Bosch, recuerden la famosa entrevista aquella de Silva, del padre Láutico García. Él llega a decir, precisamente, en un momento interesante, fundamentalmente político, y eso decía el estado en que estaba el país, que Trujillo supo gobernar, primero, en boca de Juan Bosch, un enemigo que tuvo que irse al extranjero. Pero después dice que Trujillo es el creador del Estado moderno dominicano, que es lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Y una serie de... Ahora, tú te pones a ver, ¿por qué yo digo que es fundamentalmente político? Porque 31 años, en 31 años de gobierno, que no fue nada, todo lo que se dice es una síntesis. Eso tuvo diferentes épocas, inclusive algunas épocas que tuvo más visión que los hombres de la democracia, porque Trujillo llegó un momento que dejó de reelegirse y ponía a los famosos presidentes aquellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él conocía los males, aún en ese gobierno de la reelección, ¿verdad? Y eso nos ha obligado a nosotros a confundirnos en dos cosas. Hoy en día, nosotros confundimos reeleccionismo con continuismo, que son cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, está esa huella. Ahora, yo tomé la determinación de no escribir más sobre Trujillo, sino sobre ese hecho, sobre el hecho del 30 de mayo y sus consecuencias desde el punto de vista político, ¿verdad? Fundamentalmente, y desde el punto de vista histórico. Yo creo que el 30 de mayo es un pivote histórico. Es un pivote, que hay que hablar del antes y después. Y tú mencionaste hace un momento, muy bien señalizado, ¿verdad? Que hay que mencionar otros acontecimientos. Pero ¿y si yo te digo a ti que esos acontecimientos, como la Guerra de Abril, fueron derivados de ese acontecimiento? Sí. ¿Por qué? Porque hubo una transición inadecuada. La transición, diferente a lo que pasó en Bolivia, por ejemplo, con el presidente Paz Estenssoro, ¿verdad? Que fue un barrido, ¿verdad? Pero resulta que aquí hubo una transición incorrecta. Vamos a llamarla así, defectuosa. Porque resulta que lo que pasamos fue de un trujillismo unipersonal centrado en esa figura a un trujillismo plural. Y los sucesores, no solamente lo busquen en la época inmediatamente después del magnicidio, lo que han hecho es repetir la figura. Por ejemplo, te voy a decir un caso. Ahora que se debate, ahora está en debate la famosa reforma constitucional, ¿verdad? Yo siempre le he llamado a Trujillo el gran sastre. La gente no repara en eso. Trujillo reformó varias veces la Constitución de la República, ¿verdad? Para hacerse traje a su medida, a la medida de su gobernabilidad. Eliminó la figura vicepresidencial, la repuso, cambió los tiempos. Introdujo la reelección. La introdujo porque, señores, también hay una serie de derivados de ese acontecimiento, el 30 de mayo. Interesante. Y te voy a decir cosas. ¿Por qué ahora mismo hay una ebullición de obras sobre ese acontecimiento y sobre Trujillo? Fíjate, pero hay cosas que hay que reparar. Por ejemplo, para no hacer aquí el programa de forma historicista, hay que saber muy bien también. Ustedes sabían que el papá del presidente de la República, para decirte uno de esos detalles, don José Rafael Abinader, fue interrogado por su participación en el complot contra Trujillo. En Santiago. A ese punto justamente quería ir, general, porque usted acaba de decir, no voy a escribir más sobre Trujillo. Sobre Trujillo. Pero el libro, que ya bien ha dicho de dónde viene, Los que mataron el miedo.
¿entiende usted que sobre eso hemos escrito poco? Porque sabemos exactamente quiénes participaron en el malecón, pero todo lo que había detrás de eso se ha discutido como poco. Eso que usted acaba de decir, yo particularmente nunca lo había escuchado. Muy acertada tu pregunta, pero fíjate. Lo de Abinader. Porque yo no tampoco. No, él era. No lo registraba. Él era precisamente un muy buen amigo de Salvador Estrella Sadala. Salvador Estrella Sadala. Y entonces, con esas vinculaciones. Es más, yo creo así. Fíjate que estamos circunscribiéndonos al acontecimiento del 30 de mayo. Sí. ¿Verdad? Fíjate un detalle interesante que hay que reparar. Sobre ese acontecimiento se sigue publicando, ¿verdad? Ahí hay un libro muy interesante de Eduardo García Michel, creo que es su segundo o tercer libro sobre el hecho, sobre ese mismo hecho, ¿verdad? Porque hay una serie de... Aquí en la República Dominicana hay algo que tomar en cuenta permanentemente. Más que la historia documental, la fuerza de la historia oral. ¿Tú sabes por qué? ¿Verdad? Sí. Porque las interrelaciones. Este es un país en que todo el mundo está conectado. Sí, está conectado. Hay una colindancia. Hay una colindancia permanente, ¿verdad? Y entonces eso juega a tal grado de que yo estoy seguro que el que no conoce esas colindancias, desde el poder o fuera del poder, vive cometiendo errores. Simple. Hay gente que piensa, ¿verdad? Por ejemplo, simplemente un ejemplo, que yo y Freddy Sandoval somos enemigos, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero ellos no saben la relación que hay y en la familiaridad. ¿Quién se casó con quién? No. Y además, es primo de quién? Y además, como decía en la guerra durante la época de la independencia, preindependencia, que el cura párroco de Azua se quejaba, ¿verdad?, de que en este país nadie se casa. En general. Y por lo tanto, ¿verdad?, no había cómo vivir del templo, porque la gente se amancebaba. Esa colindancia que dice usted que ha existido y existe todavía, sí, es lo que ha llevado a que se conozca poco de un acontecimiento que hoy tiene 61 años, y es el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Claro. ¿Se pudo evitar ese golpe? Los que patrocinaron ese golpe de Estado, qué sé yo, casi nadie conoce mucho de eso. Bueno, yo pienso que... tiene que ver con esa colindancia que tiene. Claro, se pudo haber evitado. Y además de una cosa que te voy a decir, desde el punto de vista, vamos a llamarle sociológico, que en este país ser teórico es el peor insulto que se te puede decir. En este país, hay que decir, ese es un teórico. Es un insulto. Si a usted le dicen teórico y no pelea, no va a pelear nunca. Vago, irresoluto. Entonces, por eso que Jimmy Sierra es el teórico y Leonel es el pragmático. Sí, pero hay un detalle, sobre todo, lo que tú preguntaste. Hay clásicamente 4 poderes fácticos, ¿verdad? 4 poderes fácticos. Entonces, durante la dictadura, el poder extranjero, el poder económico y el poder militar. Sí. Que los marxistas discuten que eso no es ni siquiera es una clase, que es un estamento, pero está bien, muy bien. Pero yo lo que te digo a ti es que cuando matan a Trujillo, y fíjate que ese régimen duró más de 6 meses para descalabrarse. Correcto. Como no pasó en otro día. Muerto el perro se acabó la rabia, no fue así, ¿verdad? Duró 6 meses. Eso te demuestra lo arraigado que estaba ese régimen hasta 31 años entre la gente. Entre la gente, solamente que había una foto del entierro de Trujillo para que tú veas, y que Roberto Casá ha dicho en el documental ese del poder del jefe, que muchos de esas expresiones eran sinceros. Por esa vinculación del patrimonialismo. Había llanto. Pero yo lo que te digo a ti, que esos poderes, entonces, y por eso no se produjo la transición hacia la democracia de forma expedita, ¿verdad? Lo que hicieron fue transaccionar y ocupar su... El interrogatorio... Que ahora también ha variado. Te voy a poner un ejemplo. Que yo lo digo en mi libro, El Trujillicón, que es lo mismo, pero las consecuencias políticas. Fíjate un detalle. El presidente Abinader, a la entrada de su gobierno, elimina los cuadros de las oficinas públicas. Y es una tradición que venía desde la dictadura, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, ese es un buen indicio, ¿verdad? Están volviendo a matar a Trujillo en el inconsciente colectivo del dominicano. Pero resulta que
el presidente hizo eso, lo sacó de las oficinas públicas y llenó el país de su retrato. El interrogatorio al padre de Luis Abinader, de don José Rafael Abinader, está documentado. Pero claro. Y mira, tú mencionaste ahorita a don Víctor Grimaldi. Te voy a decir una cosa. Ustedes recuerdan cuando el señor Hernández Peguero era fiscal, ¿verdad? Sí. Bueno, resulta que entre los logros de Leonel fue el asunto de hacer público los documentos. Eso tiene un nombre etiquetado, ¿verdad? Desclasificado. No, desclasificado no. Es el acceso a la información. A la información pública, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que ese expediente, mientras yo estaba investigando, yo tenía ciertas aprensiones. Pues yo digo, ven acá, como no te conocía yo no conocía los interrogatorios, ¿verdad? Yo decía, pero ven acá, ¿y si los consabidos héroes se aflojaron en los interrogatorios, ¿verdad? Que afortunadamente no fue así. Entonces, Víctor, que es un gran investigador, más que cualquier otra cosa, es un excelente investigador. Víctor reclamó y yo lo acompañé a que se tirara a la luz pública el expediente, ¿verdad? De la muerte de Trujillo. Que nosotros nos enteramos por un libro que no se conoce en el país. ¿Cuál es? Un libro que se llama Yo investigué la muerte de Trujillo, de Lolito. Sí, ¿verdad? Ese libro llegó después, pero aquí no se sabía. Pero por ahí ¿Pero no es dominicano? Sí. Claro. Fue el procurador, fue el juez de instrucción. El juez de instrucción del caso. De ese proceso. Entonces, resulta que nos acercamos, y sobre todo Víctor se acercó al señor procurador fiscal, que era Hernández Peguero, y le dijimos que nosotros sabríamos que de forma no indebida, pero le habían dado prioridad a ese expediente a un historiador dominicano, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, pero yo creo que ahí se está violando la intención del presidente, con el asunto de la claridad de la información pública. Y ese señor, y yo todavía lo veo y le agradezco. Cuando digo lo veo, no lo veo en la calle, lo veo en el partido. Sí, entonces, ese señor hizo así y tiró todo el expediente por internet. Mírenlo ahí. Sí, estamos hablando, señores, de más de 2,000 páginas, ¿verdad? De esos interrogatorios. ¿Por qué no se ha documentado lo que tiene que ver en la historia? ¿Cómo lo puedo decir que no ofenda a nadie? El rol de los sicarios del poder en República Dominicana. No, porque fíjate, eso depende a lo que tú llames, porque ese también es una queja mía, ¿verdad? Que es respondida de forma clara por Trujillo. Creo que fue cuando el asunto de las hermanas Mirabal, en el extranjero, creo que en Miami, en un juego de polo de un hijo, lo que sea, le preguntaron, la prensa fue y le preguntó sobre eso. Y él le dijo lo siguiente: yo soy responsable de todo lo malo que ha pasado en la República Dominicana, pero también de lo bueno. ¿Verdad? Pues yo creo que eso es lo que pasa. Mira, esos sicarios, todos murieron en su cama. Los sicarios de verdad murieron en su cama, pero no fuera del país. Había unos afuera, pero otros murieron aquí conviviendo con nosotros, hasta los otros días, ¿verdad? Entonces, fíjate, esas vinculaciones del poder yo creo que son dignas de un estudio. Y sobre todo, mira, yo en una ocasión interrogué a uno de ellos para Malfiní y me dijo una cosa que a mí, claro que no me podía dar risa porque era una tragedia, pero para que tú tengas una idea de cómo se fragan las cosas aquí. Él decía que cuando él estaba del CIN, estaba en San Cristóbal. Y él me dijo, cuando nosotros queríamos, hablando de localidades, cuando nosotros queríamos acostar el pueblo para irnos a beber o a lo que sea, nosotros simplemente paseábamos
con el cepillo, con ese río tan. Y en la medida que yo iba pasando por la calle, tipo 9 de la noche o 10, iban cerrando las puertas y la ventana. General. Nada más por señores, para oír, mira, hay un trabajo interesante, varios trabajos interesantes de escritores españoles sobre el franquismo. Y mira, creo que Francisco Villalonga, el autor, que él dice que las mejores obras sobre el franquismo se escribieron por gente que por su juventud no vivieron el cosa. Pero entonces investigaron. Sí. ¿Entiendes? Investigaron. Entonces yo pienso que no para justificar a nadie, porque es que nosotros siempre vivimos presas. Tomen en cuenta que la política es el principal pasatiempo del dominicano. Y la pelota. No. Sí. Tú ves que tú me buscas la lengua. Ahí hay un problema. Yo no sé, la gente no sabe. La mayoría de la gente. Hay especialistas que sí lo saben. Que la pelota llegó a la República Dominicana. La trajo Sullivan, el representante Sullivan, a finales del siglo XIX. ¿Tú sabes para qué la trajo? Para calmar las pasiones políticas y las revoluciones en el tiempo de Concho Prico, como un sustituto. ¿Verdad? El embajador Sullivan. Vamos a tenerlo con esto. No, y fíjate un detalle, no era un embajador de carrera. Era uno de esas gente que aporta para ¿verdad? Y lo mandaron aquí. Y él, con un sentido muy práctico, después de estudiar la situación, pero antes de venir para acá, dijo, bueno, él era aficionado a la pelota, vamos a llevar la pelota. Y trajo 2 equipos con él. El primer juego se jugó en Montecristi. Yo creo que a la vista del paso del tiempo, Sullivan tuvo un éxito relativo, porque ahora el dominicano tiene precisamente no una pasión que era la política, sino dos pasiones. Mire, general, antes de pasar a otros temas y aprovechar su presencia, como usted ha estudiado tanto a Trujillo y ha escrito tanto, el acontecimiento de Jesús de Galíndez. Sí. ¿Galíndez lo sepultaron o realmente lo soltaron por la caldera cuando lo torturaron? Eso no se sabe realmente. Hay muchas versiones. Pero yo te voy a decir una cosa. Galíndez, que todo el mundo sabe que era un representante del gobierno vasco en los Estados Unidos. Por eso, Trujillo sobreactúa en ese caso. Sobreactúa precisamente porque quizás sus servicios de inteligencia no sabían que él, la desaparición de Galindo, primero, se la achacó a la CIA. Porque había una lucha entre el FBI y la CIA, ¿verdad? Entonces, yo digo que sobreactuó porque Trujillo entonces, como era antes de que explotara, como explotó eso, ¿verdad? Se buscó un grupo de abogados, comenzó inclusive a limpiar la mesa de la gente que había participado en eso. Entonces, Hoover, el famoso... De la CIA. No, del FBI. Del FBI. Edgar. Se da cuenta por esa sobreactuación que no fue la CIA, sino que fue Trujillo. ¿Verdad? Que fue Trujillo. Entonces, una de las causales de la muerte de Trujillo, hubo varias causales, pero ese fue uno. El caso Galindo. La otra fue la muerte de Tabito Mirabal, muy amigo de Octavio Mirabal, muy amigo de Ramfi, el pleito con la iglesia después de la pastoral y el hecho causal por excelencia que la gente no quiere ahora como reconocer, que fue la expedición del 14 de junio del 59. Esos son las causales fundamentales, ¿verdad? Y entonces tú vas a ver que en ese caso, ahí no podemos caer de nuevo en aquello. A mí se me pregunta mucho. Todo dice, bueno, Soto es un investigador sobre Trujillo. Yo no me creo que soy un investigador sobre Trujillo. Yo soy un investigador sobre ese evento. Porque, como te dije, es un evento pivote. Ahora, siempre estaremos en la disyuntiva todavía hoy. ¿Verdad? A mí me han preguntado, ven acá, ¿y por qué usted no habla? ¿Por qué usted solamente habla de la cosa mala de Trujillo y no habla de la cosa buena? Y yo le dije, bueno, porque mis abuelos, mis padres, se pasaron 31 años diciendo las cosas buenas y no simplemente obligados, como la gente piensa. Mire, general, un permiso.